Hola, buenos días. En nombre del Grupo Yoli y de Acciona, como patrocinador de este evento, le damos la bienvenida a este encuentro Yoli Digital que versa sobre el sector inmobiliario en Andalucía después de la pandemia. Vamos a tener la posibilidad de escuchar 5 opiniones de personas cualificadas que van a ayudarnos a comprender cómo y cuál es el efecto que la crisis generada por el COVID puede tener en el sector inmobiliario, un sector que la crisis anterior fue uno de los más castigados y que veremos a ver cómo evoluciona en esta pandemia. Nos acompañan en esta mañana, en primer lugar, Alicia Martín, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy Bueno, bien. pues nada. También por parte del sector vamos a contar con las opiniones de José Félix Pérez Peña, director en Andalucía de Savills Aguirre Newman. Buenos días, José Félix. Buenos días, disculpa la conexión, pero no había mejor día para fallar que hoy, así que perdonadme si va un poco lento. La tecnología es así, impredecible. Muchas veces. No hay problema, estamos todos, no es ese el obstáculo hoy. También por parte del sector vamos a tener la oportunidad de escuchar a Antonio Gil, que es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras GAESCO. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Tendremos también la opinión de un economista experto que habitualmente también colabora con los diarios del Grupo Yoli, José María Oquea, que es catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y también es profesor del IE, del Instituto. Buenos días, José María. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Y por último también contaremos con la participación de Lorenzo Santana, que es el director para Andalucía de la División Inmobiliaria de Acciona, que, como he dicho, es el patrocinador que colabora para hacer posible este debate en profundidad de un tema como el que hoy nos ocupa del sector inmobiliario. Lorenzo, buenos días. Buenos días y muchas gracias a todos por la participación. Pues muy bien, vamos a entrar en materia. Vamos a dar un primer turno de palabra a nuestros 5 ponentes y le pediría que a la representante de la Administración, Alicia, que en primer lugar nos diera una primera impresión de cómo se encuentra el sector inmobiliario en Andalucía después de haber sufrido la pandemia. Alicia, cuando tú quieras. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al Grupo Yoli por organizar este encuentro que nos da la posibilidad de hablar de un tema tan importante para Andalucía y para la economía y que además tiene una trascendencia vital para dar respuesta a unas necesidades fundamentales como es el acceso a una vivienda. Agradezco también la patrocinio al Grupo Acciona, su presencia y la posibilidad de realizar este encuentro, así como a todos los ponentes que hoy nos acompañan en este debate. Agradezco enormemente que se nos haga esta pregunta porque realmente pues, estamos trabajando intensamente todos los días en un proyecto para el sector inmobiliario en Andalucía. Es un sector fundamental para la economía y bueno, pues hay que ver cómo le ha afectado esta pandemia, ¿no? Yo realmente lo que he conocido y lo que conozco del sector durante muchos años ha sido que es un sector fuerte en Andalucía, que ha sufrido desde la última crisis, ha sufrido enormemente desde la crisis del 2008, que fue una crisis específicamente centrada en el sector inmobiliario y muy especialmente también una crisis financiera, y que, bueno, pues después de años de sufrimiento, prácticamente pues hasta el 2016, el sector no retomó en Andalucía pues una fortaleza y desde ese año pues ha ido tranquilamente, sin prisa pero sin pausa, consolidándose un sector muy profesionalizado, muy consolidado y con un respaldo también de las entidades financieras que a su vez hicieron también un reajuste y se dotaron de unas normas muy importantes para garantizar precisamente la sostenibilidad de este sector. Por lo tanto,
Digamos que la pandemia pues, ha pillado al sector en Andalucía de una forma muy sólida y, a mi juicio, y tal y como además los informes están un poco apareciendo, pues esta afección va a ser por un periodo limitado en el tiempo, de forma que lógicamente ha habido una parálisis durante los meses que ha sido el confinamiento, porque lógicamente hemos estado todos atónitos, ¿no? ante lo que nos ocurría, no sabíamos qué estaba pasando, si era una nueva realidad. Bueno, pues se han paralizado ventas, se han paralizado firmas de escrituras, se han paralizado concesiones de préstamos, pero bueno, pues creo que ante las nuevas perspectivas del Banco de España, por ejemplo, que al mismo tiempo nos dice que va a haber una caída muy importante del Producto Interior Bruto, pero que se va a recuperar probablemente en el tercer trimestre con una fuerza inusitada. Y luego, pues, en las conversaciones que hemos tenido pues, con muchos promotores, nos han dicho incluso pues, que en muchos casos lo que es la vivienda nueva pues, se ha mantenido en su precio y en su interés, ¿no? No han decaído la demanda de vivienda. Por lo tanto, en primer lugar, pues, resaltar precisamente la fortaleza de este sector en Andalucía, que además se muestra como un sector capaz de absorber pues, gran cantidad de empleo, ¿no? Y de generar gran cantidad de empleo. En este sentido, desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno, pues nos ha pillado con el trabajo en marcha. Quiero un poco decir que desde que llegamos al Gobierno nos dotamos de una hoja de ruta que pasaba por establecer el papel de la Administración también dentro del sector inmobiliario para trabajar por las personas más vulnerables, por los sectores en Andalucía que no tienen en este momento pues, acceso a la vivienda por la subida que ha habido durante los últimos años en el precio del alquiler, también en el precio de venta, y había una necesidad de cubrir una demanda a un precio asequible. Nos pusimos a trabajar en ese plan y después de un año tramitando un plan de vivienda en Andalucía, después de trabajar pues, con los sectores implicados, con los agentes implicados, pues en el pasado Consejo de Gobierno del 30 de junio se aprobó el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 de rehabilitación y vivienda y regeneración urbana en Andalucía. Se trata de un plan que tiene una serie de claves fundamentales, pero en definitiva, después tendremos ocasión a lo mejor de aterrizar y de defender más en los detalles, pero en definitiva lo que busca es dinamizar el sector de la vivienda, garantizar el acceso a la vivienda a quienes más dificultades tienen, que suelen ser pues, los más jóvenes, ¿no? Pero también bueno, pues incidir en una serie de factores en los que todos podemos, nos hemos dado cuenta además muy especialmente durante estos días que hemos estado confinados, ¿no? Hemos estado muchos días en nuestras casas, las personas han detectado carencias en relación a su vivienda y surge una demanda inusitada pues, de nuevas condiciones en la vivienda, por ejemplo, con la búsqueda de espacios libres o con el éxodo también hacia periferias en las ciudades, incluso a zonas rurales. Y, por lo tanto, de alguna manera, esta pandemia pues, ha revolucionado, en cierto modo, al sector, que yo creo que también tendrá que pensar y repensar esa oferta. Por nuestra parte, como digo, desde la Administración, este plan, que ha sobrevivido a la pandemia y lo hemos aprobado después, queremos que sea un revulsivo, más que nunca, para apoyar al sector de la construcción, para garantizar el acceso a la vivienda y, sobre todo, y fundamental, algo que no se hacía desde hace bastantes años, y es la promoción de nuevas viviendas impulsadas desde la Administración. Viviendas a precio asequible que garanticen un parque público de viviendas bueno, pues que garantice la oferta a aquellas personas que más lo necesitan. Y bueno, pues esta es un poco la reflexión que quería hacer. Estamos convencidos que la fortaleza de este sector es fundamental para ir unidos
en una colaboración público-privada, y esa es una de las claves del plan que pone sobre la mesa la Junta de Andalucía. Lo hemos hecho de la mano de todos, de la mano de los promotores también, y por lo tanto abre un camino de colaboración público-privada muy importante, porque estamos convencidos que la oferta del sector inmobiliario en Andalucía tiene que ser plural, diversa y adaptada a la demanda en este momento que nos demanda precisamente, pues eso, nuevas soluciones residenciales, nuevas formas de convivencia, y tenemos que estar a la altura no solamente de esa demanda, sino también del momento que nos ocupa en relación también a la sostenibilidad, ¿no?, del medio ambiente. Por eso nuestro objetivo tenía un largo plazo. 2020-2030 es el plazo que marca los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto el objetivo de ciudades más resilientes, más sostenibles, más humanas en definitiva, y por eso este plan establece un periodo de tiempo largo en el cual se pueda consolidar un concepto de viviendas a precio asequible que pueda desarrollarse en una promoción sostenida a lo largo del tiempo. Para nosotros es fundamental el sello verde que tenemos que imprimir a todas las políticas que se hacen en este momento. No podemos seguir consumiendo de forma irresponsable, y por lo tanto, bueno, entendemos que una reflexión en este sentido es absolutamente fundamental para mejorar la eficiencia energética, mejorar en el consumo de suelo, regenerar nuestras ciudades y nuestras barriadas desde el punto de vista urbanístico, social, económico, y bueno, pues todos estos aspectos inciden de alguna manera en lograr nuestro objetivo fundamental, que es el bienestar de los ciudadanos y, lógicamente, pues garantizar el acceso a la vivienda. Alberto, yo con esto, si te parece, puedo seguir hablando de nuestro plan el tiempo que queramos. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Vamos a escuchar esta misma primera intervención sobre cómo se encuentra el sector inmobiliario después de la pandemia a José Félix Pérez España, a quien le pido que abra su micro para que podamos escucharle ya. José Félix, cuando quieras. Nada, a ver si va todo bien. Nada, gracias al grupo por la invitación. La verdad que Alicia ha tocado muchos palos y es complicado poder mejorar un poco su intervención, pero bueno, voy a ser un poco breve y voy a hablar un poco de la parte que aparte del residencial, que he hecho bastante mención, otros sectores que también creemos que tienen relación en Andalucía. Entonces, bajo nuestro punto de vista, yo creo que lo que ha pasado durante la pandemia es que los sectores que ya tenían algún problema endémico, como voy a ser el retail y algún tema de centros comerciales, pues están sufriendo de manera un poco más cruda el tema de COVID. Pasa lo mismo con un sector como el hotelero. Que lo que ha supuesto durante este tiempo es que quizás es un sector que venía a 120% de marcha y se ha quedado en el cero, y creemos que es un sector que es muy sano y que tendremos que seguir de cerca. Y luego hay sectores que se han visto muy reforzados, ¿no? Como por ejemplo todo el tema logístico, toda la parte logística en Andalucía, que también debe ser un sector muy importante. Creemos que ha salido muy reforzado de esta crisis, y toda la parte que Alicia ha hecho mención también de residencial, pero creemos también en alquiler, todo el tema Build to Rent, que ahora está muy de moda a nivel de alquiler en ciudades medianas. Creemos que va a ser un caballo de batalla durante los próximos años, porque hay muchos fondos queriendo hacer este tipo de proyectos en Andalucía. Y luego el tema oficinas, que luego si queréis discutiremos un poco sobre el tema del teletrabajo y la flexibilidad laboral, etcétera, pues también ha sido un sector que ha dado mucha vuelta en este tiempo, ¿no? y que creemos que también va a tener un cambio de modelo en el medio plazo, ¿no? Entonces, yo creo que para Andalucía esta crisis lo que va a suponer es una oportunidad, porque además creemos a nivel nacional que las ciudades de tamaño medio van a tener una repercusión mayor fuera de Madrid y Barcelona que lo que han tenido hasta la fecha. Digamos que la persona que vivía en Madrid y Barcelona durante el confinamiento ha querido no vivir una urbe con problemas de bastantes contagios, etcétera, y que está valorando la posibilidad de incluso vivir y trabajar en ciudades como Sevilla, como Málaga, como Córdoba, como Granada, y siempre y cuando estén bien conectadas y siempre y cuando tengan capacidad de poder tener una conexión razonable, pues creemos que puede ser una oportunidad para Andalucía. Y por último, creo que también, y coincido con Alicia, que el sector digamos que está mucho más profesionalizado
y mucho más preparado. Lo que sí hemos visto que durante este tiempo promotoras, constructoras, etcétera, lo que estaban preparadas a nivel financiero y digamos empresarial para una crisis de este tipo, aunque nadie la preveía, pero sí es cierto que a nivel económico ha sido mucho menos dura que el 2008. Tendremos que ver qué pasa. La verdad que es muy complicado hacer previsiones. Ahora José María nos dará un poco su visión, pero creo que es muy complicado hacer previsiones de septiembre a diciembre. Y como es la primera vez que nos enfrentamos contra una crisis de este tipo, pues tenemos que ir un poco día a día. La verdad es que hay que ir un poco día a día. Y con esto... Muy bien, muchas gracias José Félix por esta primera intervención. Vamos a seguir escuchando opiniones desde el sector, desde el ámbito privado, y por eso le vamos a dar la palabra a Antonio Gil, que representa en esta mesa como ponente a Gaesco. Antonio, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Grupo Yoli la invitación a esta jornada, así también al Grupo Acciona como colaborador de la misma y también como compañeros en la Junta Directiva de Gaesco. Bueno, tras la intervención de mis dos primeros compañeros en la ponencia, bueno, incidir en la impresión del sector, ¿no? Es decir, el sector inmobiliario, pues estábamos arrancando el 2020 siguiendo las tendencias positivas que veníamos ya del 2018-2019, aunque eso sí, pues con unas tendencias de más suaves, pero los aspectos eran positivos. Como también ha comentado José Félix, pues el sector y Alicia, el sector, tras la crisis del 2007-2008, pues es un sector que ha ido cambiando en estos últimos años, se ha profesionalizado, es un sector con unas bases contables fuertes, se ha reducido los apalancamientos tradicionales que tenía el sector. Hoy en día, pues contamos con unas empresas pues con una solvencia importante, también con liquidez. La dependencia del sector bancario para el desarrollo de proyectos pues se ha reducido y, en definitiva, como digo, en el 2020 pues habíamos iniciado pues desarrollos de manera positiva. Efectivamente, cuando entra el COVID-19 y la pandemia, pues se produce un frenazo en el sector, bueno, pues que nos hace pues tener que tomar decisiones en estos plazos, además pues con todas las cuestiones legislativas que se han ido produciendo con los reales decretos y adaptándonos pues a las circunstancias de la pandemia. Ese frenazo se produce, las empresas del sector pues bueno, hacen frente pues con la aceleración, porque comentábamos también que teníamos que adaptarnos a las necesidades sociales y actuales y la demanda de los ciudadanos, que yo creo que las empresas del sector se estaban adaptando. Lo que sí es cierto que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar con la implantación de las nuevas tecnologías, la adaptación de los criterios de sostenibilidad, de las nuevas exigencias pues, de esos espacios abiertos, de espacios de convivencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues tras el desconfinamiento, pues se han producido o se ha vuelto a una normalidad en el sector que, bueno, que nos ha llevado pues que el mes de junio ha sido un mes bueno a nivel de residencial, por lo menos a nivel residencial. Hemos equiparado pues las tendencias que ya se estaban produciendo en el mes de enero y febrero e incluso en algunas zonas superando esos datos. Cierto es que de momento pues existe una heterogeneidad todavía importante dependiendo de la localización. Lógicamente, pues dentro de Andalucía pues hay zonas como puede ser la Costa del Sol, que evidentemente todavía no ha alcanzado esos ritmos que teníamos a principio de año, pues consecuencia lógica de que el principal consumidor residencial, al menos en la zona de Costa del Sol, pues hay un porcentaje importante de extranjeros y, bueno, pues el desplazamiento de los mismos pues hasta el 1 de julio no ha empezado a hacerse efectivo, con lo cual, bueno, esperamos que la tendencia pues sea positiva. No obstante, sí es cierto que la situación de esta pandemia, que es una vivencia totalmente novedosa, yo creo que para todos, pues lo que sí nos hace ser conservadores en el sector, es decir, la toma de criterios
y toma de decisiones, pues con unas bases más conservadoras, entre otras cuestiones, porque bueno, tenemos que ver también cómo evolucionamos, no solamente la pandemia en este segundo semestre, pues bueno, si se producen casos de rebrotes, la aparición de la vacuna, etcétera, sino también, bueno, pues las medidas que desde la administración pues se puedan implementar, ¿no? Ya ha comentado Alicia, pues que ha sido reciente la publicación del plan VIVE, del plan de la vivienda andaluz en el boletín, en el BOJA, y bueno, evidentemente desde GAESCO pues valoramos muy positivamente estas aportaciones desde la administración. No obstante, como digo, quedan todavía pasos por realizar. Tenemos que incentivar y desarrollar esa colaboración público-privada. Tenemos que plantear también la activación del sector, pues con medidas de políticas de vivienda y políticas fiscales, y veremos cómo lo llevamos a cabo. Es decir, ya hemos comentado, yo creo que es obvio que el sector de inmobiliario, el sector de la construcción, pues tiene una importancia considerable en la aportación del PIB y en la creación de empleos. Lógicamente, con la pandemia, pues estamos en una etapa ahora mismo de ERTES y que se han producido y se producirán, desgraciadamente, destrucción de empleo. Pues bueno, la activación del sector inmobiliario, del sector constructor, tanto de inmuebles como de infraestructura, obviamente podrá solventar gran parte de esa destrucción de empleo. Pero para ello necesitamos también, que la implicación de las administraciones. En este sentido, con el tema de la vivienda, pues es importante que seamos capaces también de generar políticas de accesibilidad a las viviendas, sobre todo a aquellos grupos pues, más desfavorecidos, tanto económicamente como la juventud, ¿no? La juventud de hoy en España, para esa accesibilidad a la vivienda. Desde el sector pues estamos también haciendo propuestas a la administración, pues como asuntos de ayudas a la entrada, pues, generando avales desde la administración para poder apoyar a estos jóvenes o a estas personas desfavorecidas económicamente en ese 20% que hay que dar normalmente en la adquisición, incluso lo que es en el tema del build to rent o viviendas en arrendamiento, pues también generar las condiciones adecuadas para que el inversor privado pues pueda entrar en este desarrollo de productos y seamos capaces también de aportar al sector pues viviendas asequibles y que dinamicemos en definitiva el sector. Otro asunto que también estamos proponiendo desde la agrupación de promotores, pues el tema fiscal. El tema fiscal también sería muy importante el poder revisar, cuestión de IVA u otros elementos que sabemos que evidentemente inciden en los presupuestos públicos, pero que también forma parte, en definitiva, del precio de la vivienda. Actualmente, tasas e impuestos del precio de una vivienda pues viene a suponer un 27 a 30% del precio de las mismas, lo que revierte a la administración el desarrollo inmobiliario. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por tus aportaciones. Vamos a seguir con esta primera intervención y tiene ahora la palabra José María Oquea, que va a darnos una visión desde el punto de vista económico, que creo que puede ser también muy interesante. José María, cuando tú quieras, tienes la palabra. Gracias, Alberto. En primer lugar, agradecer al Grupo YOLI y a Acciona el reunirnos aquí, ¿no?, para debatir en estos momentos tan complejos y que a lo mejor ayudamos a la gente a su toma de decisiones, ¿no?, y a su perspectiva. Yo creo que estamos en medio de la tormenta todavía, ¿no? Entonces, es muy difícil saber cuál va a ser el horizonte, ¿no?, porque la tormenta se ha llevado por delante una parte de cómo hacíamos las cosas, es decir, la oferta empresarial. Hay muchas empresas, me parece que lo ha dicho Alicia, ¿no?, que estaban en límites, que no funcionaban bien, o José Félix quizás, y estaban trabajando sin márgenes. Entonces, a este tipo de empresas la tormenta se las lleva por delante. Ni ERTES ni nada, porque después de la tormenta no van a poder resistir, ¿no? A lo mejor ha pasado en el mundo hotelero, me parece que José Félix también lo había comentado, ¿no? Y después también la oferta tiene que adaptarse a los cambios que vayamos a tener en la demanda. Y los cambios en la demanda es lo que más me preocupa. O
sea, a mí lo que más me preocupa es si hemos cambiado. Si vamos a pedir cosas distintas, si el entorno que tenemos nos va a hacer pensar de otra forma. Porque entonces la manera que tenían las empresas y los empresarios de pensar lo tienen que cambiar muy rápidamente. Y esto es complicado, ¿no? Porque el sector de la construcción tiene una característica muy especial, y es que su corto plazo son 3 años. Es decir, no es un sector que mañana pasan cosas y cambian una semana, cambian un día, ¿no? Hoy estoy poniendo bocadillos de esto y si los bocadillos no le gusta a la gente, por la tarde los pongo de otra cosa. No, es que tardan 3 años. Entonces, lo que está ahora mismo en un proceso de construcción, eso va a seguir. La cuestión es cómo voy a tomar las decisiones para después. Y a esto es lo que tengo ahora que pensar cómo lo hago, ¿no? Por eso va a tardar, ¿no? Después, por la parte de lo que es los condicionantes, ¿no? Este año la economía va a ser un desastre. Comentaba Antonio, me parece que el tercer trimestre parece que puede repuntar y que ahora mismo no tienen datos que son muy malos, ¿no? La caída que están dando de PIB y la subida de empleo va a ser muy alta. Eso va a suponer una disminución de renta y de expectativas de mucha gente, sobre todo para la vivienda residencial, ¿no? Incluso a lo mejor en rehabilitación también puede haber gente que diga, paro esto, mi proyecto, porque no sé si lo voy a poder acometer, ¿no? El año que viene, lo comentaba Alicia, se espera una subida alta. Pero es que una subida alta después de una caída del 15% es lo que llamamos nosotros la crisis en W, porque lo malo va a ser el siguiente año, 2022. O sea, yo ahora mismo a quien le tengo pánico es a 2022. Yo sé que este año vamos a caer, que el año que viene, 2021, va a parecer que la tormenta ha amainado y que bueno, tal, los datos empiezan a ser positivos, pero porque venimos de muy bajo. Pero después tiene que venir el ajuste. Después tiene que venir qué hacemos con la enorme deuda que vamos a tener, qué hacemos con los déficits y cómo los vamos a reducir. Europa nos va a ayudar o no nos va a ayudar a hacer este tipo de cosas. Esta es para mí la clave. Va a haber muchísima deuda dando vueltas. O sea, muchos países emitiendo deuda y los fondos de inversión que hasta ahora han sido los que han tirado del sector de la construcción tienen que tomar una decisión estratégica. Si van a seguir en el sector de la construcción o van a optar por una deuda más o menos segura a unos tipos de intereses que seguramente van a subir algo. Y esto puede dejar al sector un poco tocado en los grandes proyectos, ¿no? Después hay otra cuestión que me parece relevante, ¿no? El sector de la construcción, en la crisis anterior se llevó por delante al 50% del sector. O sea, ha sido una supervivencia donde han resistido las empresas que tenían dimensión, musculatura financiera y aquellas otras que se han adaptado, pero pequeños y tal, esos han salido todos, ¿no? Y empieza a animarse debido al boom del turismo. Y empieza a animarse en aquellas zonas que son muy turísticas, donde aparece esta figura de los apartamentos turísticos, que empieza poco a poco a tirar de una serie de viviendas en el centro, con una demanda muy fuerte, la gente no encuentra alquileres, se tiene que ir fuera de la ciudad, incluso hay ciudades que protestan contra el turismo, empiezan grandes grupos de inversión a hacer hoteles de 4 y de 5 estrellas en estas ciudades, en unos emplazamientos muy emblemáticos y con unas grandes inversiones que se están construyendo en la actualidad. Y pensábamos que el sector del turismo no iba a acabar nunca. Una vez que esto se lanza, el residencial va detrás. Pero es que ahora el sector del turismo se ha parado en seco y no sabemos en qué va a terminar. Entonces esto va a plantear una secuencia diferente, ¿no? Porque ha habido mucha gente que tenía apartamentos turísticos que ha vuelto otra vez a los alquileres a largo plazo y en el centro de la ciudad. Y ya para terminar, por la otra parte, ¿qué va a pasar con los millennials, ¿no? Estos millennials de los que hablábamos, que tienen entre 25 y 42, 43 años, que eran los que se compraban la primera vivienda y tal, que no quieren tener propiedades, que vivían de alquiler, que querían vivir en la ciudad principalmente, y ahora la ciudad se ha convertido en un sitio en que te contagias, ¿no? Y hay gente que quiere ir al mundo rural. El teletrabajo aparece, el teletrabajo tiene dos implicaciones. Yo puedo trabajar, como se ha dicho, desde Málaga, desde Sevilla y tal, si tengo buena conexión, pero yo en mi casa necesito un espacio de teletrabajo. Entonces, cuando yo haga mi casa, la tengo que pensar en que tengo que dejar un espacio para hacer esto. Porque todos hacemos ahora videoconferencia y sale detrás el armario, el no sé qué y el no sé cuánto. Pero es que vamos a ir a un mundo que va a ser muy diferente, donde muchas empresas se están planteando, y eso afecta al sector de las oficinas, que no necesitan esos espacios, que la gente que trabaja en su casa, que vayan un par de días a una oficina donde tienen unos puestos donde pueden enchufarse cualquiera, y entonces cambia completamente el escenario. Entonces, los cambios me parece que van a ser más profundos de lo que pensamos, porque además la tormenta no me va a dejar después un mar en calma, sino que me están viniendo pequeñas borrascas.
Hoy tengo un punto de contagio en el Lérida, mañana tengo otro. Esa va a ser la nueva normalidad. O sea, la nueva normalidad es que nos tenemos que acostumbrar a que van a ir surgiendo puntos. Cuando tengamos más medicamentos y vacunas, poco a poco lo iremos bajando, porque esto no va a ser tener la vacuna y el día siguiente resuelto el problema. El sector turístico yo creo que se va a resentir. Yo no veo a personas mayores viajando por todo el mundo y haciendo lo que hacían antes. Yo creo que el mundo ha cambiado con este tema porque ha visto un entorno que es diferente, ¿no? Y el sector se tiene que adaptar. Y yo en el sector, yo veo demasiado conservadurismo a la hora de abordar cómo construyo y qué construyo. O sea, me parece que construimos más o menos lo mismo, nos hemos modernizado mucho en la tecnología e incluso esto ha hecho que gente que tenía una formación en el sector de la construcción ya no puede entrar porque no tiene la formación en los nuevos materiales y en la nueva manera de hacer las cosas. Pero seguimos haciendo las casas de siempre. Entonces, yo no sé si esto también lo debemos de modificar, porque tampoco sé si los jóvenes quieren vivir en el centro de la ciudad en alquiler y sin responsabilidades, o ahora lo que yo llamo el E2.5, ha aparecido mi casa. El concepto de mi casa como mi castillo que me defiende, como lo único, además me han metido en mi casa 2 meses, ¿no? Y ahí encerrado, ¿no? Entonces ahora necesito una casa distinta. Mucha gente me ha dicho, yo me fui a un piso al centro y tal, y ahora qué va, ahora que necesito un chalet con espacio, o necesito una zona que tenga una terraza grande, necesito, porque no puedo estar encerrado entre 4 paredes, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que hay que observar, ¿no? Y no lo sabemos. Es muy difícil ahora mismo aventurar cómo va a ser la sociedad post-COVID, que está ahí, que vamos evolucionando, estamos en medio de la tormenta, podemos vaticinar las cosas, pero hay que estar muy atentos a indicadores y sobre todo la gente del sector son los que nos tienen que marcar más las pautas de lo que ellos ven, de lo que la gente está pidiendo, de lo que necesitan. No parece que vaya a haber problemas, por ejemplo, financieros de crédito. El Banco Central Europeo va a seguir dando dinero y quizás los bancos retomen la parte de la financiación. Pero yo a los fondos de inversión no sé lo que van a hacer, porque va a haber muchísima deuda dando vuelta. Los países se están endeudando, van a emitir deuda, pero en grandísimas cantidades, y muchos de estos fondos pueden decir, bueno, me resulta más rentable y más seguro meter aquí que en este sector. Nada, gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, esto nos lleva a la primera cuestión de debate que yo quería plantearos, que era cómo pueden evolucionar los precios, pero tras escucharos, tanto desde el principio Alicia como todos los que han intervenido hasta que José María, creo que la tipología de la vivienda también se ha convertido en una clave importante. Y entonces me gustaría que habláramos de eso. ¿Cómo pueden evolucionar los precios y si ya hay ofertas de tipología suficientes o, como parecía plantear José María, quizás haya que ir a nuevas ofertas? Le voy a dar la palabra también a Lorenzo, que no ha intervenido en primer lugar, y ya le pediría también que entrara en esa primera cuestión, primero en su intervención, y entrara en esa primera cuestión del debate, y luego por línea interna que me vayan pidiendo la palabra a lo siguiente. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros y sobre todo me uno al resto de ponentes agradeciendo la organización de la mesa. Poco voy a decir de la situación actual después de lo escuchado. Quizás refrendar lo último que José María nos ilustraba sobre que lo de estar en medio de la tormenta provoca una incertidumbre tremenda, no solo al sector, ¿no? sino creo que a la sociedad en general. Esa incertidumbre, afortunadamente, si focalizamos en el sector, nos pilla con mejores mimbres que en otras circunstancias, la crisis anterior, las empresas son más sólidas, la prudencia de decisiones que Antonio apuntaba ha sido en los últimos años la línea clara de la mayoría de compañías, y eso ha hecho que no haya posicionamiento excesivamente de riesgo. Me refiero fundamentalmente al sector residencial. Otra cosa, como se ha comentado también, pueden ser sectores terciarios, vinculados al turístico y en algún caso al retail. Pero en el sector residencial creo que se han hecho las cosas medianamente bien dentro de esa inercia y ese periodo de corto plazo que José María nos apuntaba como 3 años, que en algunos casos ya quisiéramos que fueran 3 años para conseguir sacar algún expediente de algún ayuntamiento y alguna administración. Y son más de 3 años, lo que te rigidiza muchísimo esa
capacidad de adaptación al cliente, al mercado, al momento de la sociedad. Dentro de esa incertidumbre, sí es cierto que lo que estamos viendo y los primeros datos que aparecen son datos de cierta estabilidad dentro del sector. Una vez pasa el confinamiento, parece que la reacción del mercado está siendo consecuente con el inicio de año y que el producto tanto de primera vivienda como el de segunda nacional, que es el que ha tenido posibilidad de moverse en los últimos 2 meses, ha funcionado. Queda con la Costa del Sol, fundamentalmente con la vuelta del público extranjero, que habrá que ver cómo se comporta. Y habrá que sumar al COVID el efecto Brexit, que todavía estaba ahí sobrevolando la Costa del Sol y que ahora probablemente se consolide. Ha desaparecido, por ejemplo, el mercado internacional en origen. Bueno, habrá que ver cómo se reacciona. Pero bueno, os digo, de acuerdo en la incertidumbre, pero desde cierta estabilidad, ¿no? Y uno, esto con lo que Alberto nos apuntaba de los precios. Lo que estamos viendo ahora mismo en la mayoría del sector en Andalucía es que habíamos llegado previamente a la pandemia a un momento de cierto desarrollo, pero sin una elevación de precios ni un posicionamiento fuerte, fundamentalmente en primera vivienda en área metropolitana. Sí es cierto que en algún producto de Costa del Sol, sobre todo por incidencia de mercado exterior y demás, sí había precios que habían vuelto a otros puntos muy altos, pero es cierto que en área metropolitana de Sevilla o de Málaga, además los precios no han repuntado mucho, y eso hace que tengamos menos exposición también a problemas, como apuntaba Antonio. ¿Qué se puede esperar dentro de esa incertidumbre que os decía? Aparentemente, por la base de la que partimos, sí puede haber cierta estabilidad en primera vivienda, fundamentalmente en área metropolitana. La segunda vivienda nacional, yo la veo, había poco desarrollo, creo que seguiremos con ese paso, aunque sí es verdad que parece que ha aumentado cierta demanda, fundamentalmente de los núcleos grandes de población, de Madrid, de Barcelona, buscando una segunda residencia en la costa. Y luego nos queda un factor que apuntaba José María sobre el efecto de los apartamentos turísticos y demás en los centros de las ciudades. Y además los enlazos con el terciario y el retail y otros muchos actividades de los centros de las ciudades que se habían focalizado fundamentalmente en el turismo. Hoy vemos centros de Málaga, de Sevilla, completamente vacíos, con tiendas cerradas, con restaurantes cerrados, porque su público era el turístico. Hemos vaciado barrios, se han llenado de apartamentos turísticos, ahora vuelven a ponerse en alquiler de largo plazo y en venta. Empiezan a aparecer en los portales muchos apartamentos turísticos en venta que pueden provocar un cambio de tendencia, digamos que provoque la gente, no dirigido por la administración ni por el sector, y es que la gente vuelva a los centros de las ciudades porque aparece una oportunidad y hay mucho público que quiere vivir en el centro de la ciudad, y eso puede hacer que incluso se reinvente otra vez el terciario, el comercio de barrio, y se reenfoque de alguna manera que haga compatible el turismo con la residencia en los centros de las ciudades, y yo creo que ese quizás sea el más abierto todavía a la espera de cómo evolucionan los próximos meses, ¿no? Por lo demás, los últimos indicadores de precios incluso dan algún repunte en este último trimestre en torno de Málaga e incluso en Sevilla, y el resto, digamos que homogéneamente va bajando un poquito, pero no hay demasiada claridad, ¿no? Hay poco recorrido todavía y habrá que esperar un poco más. Muy bien, Lorenzo, muchísimas gracias por tu primera intervención y por ceñirte también a la primera cuestión de debate que yo planteaba. A Antonio Gil quería intervenir en este momento. Le doy la palabra a Antonio cuando quieras. Gracias, Alberto. Bueno, yo sobre dos cuestiones, ¿no? Una que habías planteado, una sobre el tema del precio de la vivienda en estos momentos y a corto plazo. Y bueno, yo creo que una de las características que hay que incidir, yo por lo menos por mi parte, en las intervenciones de este tipo de jornadas, es que
a nivel de información, a nivel de datos y a nivel de comportamientos, creo que hay que distinguir mucho entre lo que es la obra nueva, tanto en suelos expansivos como en suelos ya consolidados de una ciudad, ¿vale? Tanto desarrollos nuevos como rehabilitaciones y regeneraciones. De la segunda mano. Son comportamientos diferenciados. Entre otras cuestiones, la obra nueva, pues partimos siempre de unos costes que vienen determinados por las exigencias que vamos teniendo cada vez, lógicamente, ¿no? Por la demanda de la sociedad en infraestructura, en el código técnico de edificación, en las eficiencias energéticas, en sostenibilidad, etcétera. Con lo cual ya partimos ahí de un coste mínimo. Y actualmente, pues bueno, ya también se ha comentado que la solvencia del sector y, bueno, pues también se produce un equilibrio entre la demanda y oferta actualmente. Por lo tanto, no existe una sobreoferta que pueda incidir pues, en una bajada agresiva, una bajada significativa en el precio de la vivienda. Yo creo que en lo que es obra nueva, pues más o menos se va a mantener, salvo algún caso puntual de un proyecto muy concreto o de un promotor pues concreto que, bueno, pues que por necesidades comerciales pues tenga que incidir en ese precio. Y en segundo lugar, planteabas el asunto sobre la adaptación o la exigencia o las demandas sobre los proyectos futuros que teníamos que acometer en el sector. Decía José María que el corto plazo en el sector inmobiliario pues son 3 años, evidentemente. Es decir, una característica del sector que nuestro corto plazo pues es el larguísimo plazo para muchos otros sectores. Nosotros necesitamos mínimo 3 años para el desarrollo de un proyecto. Y no quepa duda que desde el sector inmobiliario, por supuesto no ahora, sino también incluso antes de la pandemia, ya estábamos pensando, analizando, investigando, desarrollando pues nuevos futuros productos, cómo adaptarnos a las necesidades y a las demandas de la ciudadanía y en ello estamos. Pero para eso también es importante que podamos contar con figuras legislativas que permitan que esos cambios, que esas necesidades, que esa flexibilidad que demanda todo mercado pues sea posible. Comentabas un asunto sobre las distintas tipologías, ¿no? Estamos hablando últimamente del co-living, del build to rent, del build to rent para gente joven, residencia de estudiantes, la senior housing, es decir, infinidad de tipologías que son demandadas hoy en día, sobre todo por la gente joven, que tienen una forma de convivir diferente a la que había hacía unos años. Y bueno, pues si nos miramos los planeamientos, yo te puedo decir que a nivel de coeficientes, de ratios, de necesidades de edificabilidad, etcétera, prácticamente son todas las mismas. Es decir, siempre estamos enfocados hacia la típica vivienda residencial familiar que venimos construyendo desde hace años. Y es muy complejo ahora mismo el poder adaptarnos rápidamente a esas distintas tipologías. Tenemos el build to rent, es decir, tenemos ahora mismo una capacidad de fondos de inversión que comentaba también José María, que también necesitan evidentemente que la legislación pues no sea demasiado intervencionista, que sea sostenible, es decir, que no esté cambiando cada 3 meses para invertir en este tipo de productos. Pero en este tipo de productos que tiene unas características, tiene un target pues de un tipo de superficie, unas zonas comunes necesarias, etcétera, pues con los parámetros actuales de planeamiento es muy complejo. Es muy complejo porque no agotas edificabilidad, porque no agotas o te sobrepasarías de densidades de vivienda, etcétera. Nos vamos al co-living, pues tipológicamente cada cocina que tú montes es una vivienda, con lo cual también tenemos ahí las limitaciones de la densidad de viviendas en un desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir y tender que los planeamientos sean seguros, sean flexibles, que evidentemente cumplan su objeto social, ¿no? de solventar los derechos de los ciudadanos, pero que también, como digo, nos permita ser ágiles, que los proyectos, los trámites burocráticos sean ágiles, que nos tardamos muchísimo tiempo, y este tiempo incide
también el precio de la vivienda. Es decir, hablamos de la rentabilidad de un proyecto, y la rentabilidad de un proyecto no solamente es económica, sino y el alargamiento de los plazos en el puede convertir que esa rentabilidad financiera sea negativa y por tanto el proyecto pueda convertirse económicamente inviable. Y bueno, y yo pues lo que quería comentar sobre estos dos aspectos. Muchas gracias, Antonio. José Félix Pérez Peña también ha pedido la palabra sobre este asunto y vamos a dársela inmediatamente. Pues nada, sí, yo quería comentar que estoy completamente de acuerdo con José María y con Antonio en el sentido que hay que ser muy flexible. Yo creo que los proyectos que estamos analizando con grandes fondos de inversión cada vez más son multidisciplinares, ¿no? Aquí hay varios casos, por ejemplo en Sevilla la Torre Peli o en Málaga todo el tema del desarrollo martirico, son proyectos que están analizando la posibilidad de combinar 3 tipologías de uso o incluso 4, ¿no? Al final mezclan el hotelero con el retail, con build to rent, con residencias al uso. Y creo que eso va un poco en línea con lo que decía José María de la forma de consumir. La forma de consumir yo creo que va a cambiar radicalmente, ya lo está haciendo en algunos sectores como el retail o como el hotelero o con el apartamentos turísticos y tal, y yo creo que eso va a pasar en todos los sectores. O sea, hoy hablaba con una marca de prendas de ropa que me contaba que oye, pues está vendiendo bastante más en calle, o sea, miento, en centro comercial que en calle. Y que a nivel de moda, por ejemplo, se está vendiendo muy poca ropa, en cambio todas las marcas de restauración están vendiendo o recuperando las ventas mucho más rápido que las marcas de moda. Entonces, todo esto al final cambia muy rápido y lo que hay que intentar hacer efectivamente es muy flexible. Hoy venía esta mañana a la oficina y leía que en Zaragoza, por ejemplo, se ha aprobado una posibilidad de cambiar rápidamente el uso de un local comercial a residencial. Con todo el tema de co-living, pues yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, cada vez más veremos desarrollos de residenciales que mezclen zonas de coworking, zonas para retail, zonas de gimnasio y todo tipo de actividades para que la persona que viva en su vivienda pues puede tener todos los servicios, ¿no? Entonces, yo creo que eso va un poco en línea con el tema de precios. Yo estoy de acuerdo con Antonio que hay que diferenciar muy bien que los titulares siempre los negativos venden mucho, ha caído el precio de la vivienda o el número de transacciones un 40% en abril. Oye, pues ¿cómo no va a caer un 40% en abril si estamos todos confinados? O sea, lo normal es que cayese un 80%. Entonces, me parece hasta poco. El tema es que hay que diferenciar bien la segunda mano de la obra nueva. La segunda mano al final depende de un particular, de las necesidades que tenga a nivel de desinversión, y la obra nueva yo creo que es un mercado que está muy sano. De hecho, hay necesidad. Madrid, Barcelona, ciudades grandes, Sevilla, Málaga, pues hay carencia importante de proyectos de obra nueva, con lo cual los precios no creemos que vayan a bajar. Porque además hay falta de suelo y falta de producto. Y creemos que además hoy en día, según lo que decía también un poco José María, pues la demanda de tipo de vivienda que hay hoy es mucho más flexible poder adaptar una vivienda de obra nueva a esos requerimientos de poder trabajar en casa, que no una vivienda de segunda mano, con lo cual ahí creo que no habrá mucha modificación. El tema está un poco el acceso a la vivienda, que es un gran problema endémico que tenemos en España, que hay que regular un poco para que los jóvenes millennials puedan acceder a la vivienda. Yo creo que hay que ayudar a que esas personas lo hagan, ya sea vía alquiler con los proyectos build to rent, que oye, puede ser una alternativa, o vía producto de precio limitado o ayuda a la financiación para que puedan tener ese 100% para poder comprar. Sin eso es bastante más complicado, ¿no? Y de hacer 3 pinceladas con el resto de sectores, yo creo que todo el tema del teletrabajo, que se ha dado muchísimo, va a impactar un poco en el mercado de oficinas, pero muy relativamente. Yo creo que lo que va a quedarse en el largo plazo, en el medio, va a ser la flexibilidad laboral. Yo no creo, sinceramente, que las empresas vayan a dejar que sus empleados estén 100% en casa y no pasen por la oficina 1, 7 o 5 días. Yo creo que al final toda la cultura corporativa es muy importante y al final la persona que trabaja solo en casa pues no tiene esa cultura corporativa, no con compañeros. Entonces creemos que la oficina tiene mucha importancia, aparte de toda la regulación que por lo visto el Estado quiere imponer a las empresas, que está haciendo acelerando el proceso de vuelta de empresas a oficinas, ¿no? Entonces creemos que no va a tener mucha afección. Igual que le pasa al logístico. Yo creo que la forma de consumir ha cambiado radicalmente y el logístico va a ser un sector muy importante, y yo creo que Andalucía ahí tiene una oportunidad muy buena, tiene muy buenos puertos, tiene muy buena ubicación en el sur de Europa y tiene una oportunidad muy buena de poder crecer a nivel logístico por ser el hub logístico del sur de Europa, y creo que debemos aprovecharlo porque va a ser, te digo, que un sector muy importante. Y por último, con el tema de retail, como decía, yo sí creo que va a ser un cambio de modelo radical. Yo creo que
todo el modelo de centros comerciales, centro de ciudad, que había sido una expansión tremenda en todas las ciudades, Sevilla, Málaga, etcétera, pues va a tener una afección grave, porque yo creo que en el corto plazo va a haber mucha disponibilidad de locales comerciales en zonas secundarias y en zonas principales de las ciudades, porque realmente lo que estamos notando es que hay falta de operadores. Cada vez hay menos operador local, o sea, menos operador que abre tiendas de forma local, y a nivel internacional o franquicias, pues la verdad es que no estamos notando una demanda, sino al revés, una bajada de precios importante. Así que eso es un poco en general. Muy bien, muchísimas gracias, José Félix. Ha habido varias interpelaciones a la Administración, y también tenemos una pregunta de CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de Construcción y Consultoría. Y vamos por tanto, a darle la palabra a Alicia y también a plantearle esa pregunta, que CEACOP se refiere precisamente al Plan VIVE que citaba al principio Alicia, y pregunta por las medidas concretas que este plan contempla para fomentar la inversión y la incorporación a la construcción de viviendas en Andalucía para las pymes, que sean promovidas por pymes como principal motor del empleo y de la economía en Andalucía. Alicia, tiene la palabra. Muy bien, bueno, yo creo que se está suscitando un debate muy importante. Empezabas tú, Alberto, preguntando por el tema de precios. Justamente ahí es donde tiene que incidir la Administración para garantizar, pues, que todas las personas que no pueden acceder a un precio, pues, puedan tener una solución. Por lo tanto, insisto un poco en la idea que empezaba, ¿no? Es que la oferta en el sector inmobiliario, en concreto en el sector de la vivienda, tiene que ser una oferta plural y diversa. Plural, que se dirija, pues, a todos los colectivos. Hay demanda en todos los colectivos, desde los jóvenes hasta las personas mayores. Hay demanda en todo el territorio, desde las áreas metropolitanas, los centros de las ciudades, las zonas rurales, los municipios de ciudades medias y municipios pequeños. Hay demanda. Y os decía, la demanda está registrada simplemente en Andalucía. En los registros demandantes tenemos 69.000 solicitudes de protección, de ayuda para acceder a una vivienda. Estimamos que la demanda es mucho más que la registrada, pero esa es la que conocemos. Y a la misma vez hay un factor que incide muy específicamente en el precio del suelo, en el precio de la vivienda, que es el precio del suelo. Por eso, este plan de vivienda incide de forma muy directa en ese tema. Cuando nos pusimos en contacto con los promotores y con todo el sector para poner sobre la mesa un marco de colaboración público-privada, que es el Plan VIVE en Andalucía, pues nos hablaron de dos cuestiones fundamentales: en eliminar la burocracia y en, bueno, pues garantizar, dejar un poco, liberar al sector para poder actuar, ¿no? Reducir la burocracia y cambiar un poco el marco normativo, flexibilizar es la palabra, ¿no? Los recursos de la Administración son limitados, no podemos ofrecer subvenciones ni le podemos ofrecer a cada andaluz una casa, pero sí podemos modificar el marco normativo, flexibilizar para que realmente las condiciones del mercado sean diferentes. Y eso es lo que hace el plan de vivienda. En Andalucía existen en este momento suelos de reserva para vivienda protegida, que, como sabéis, la ley del suelo vigente en Andalucía, y después hablaré de la nueva ley que estamos tramitando. La ley del suelo vigente en Andalucía establecía una reserva del 30% en cualquier desarrollo urbanístico que se produjera destinado a vivienda protegida, y ocurre que en muchos municipios ese suelo no se ha desarrollado. Hay suelo vacante destinado a vivienda protegida para cerca de 290.000 viviendas en Andalucía. ¿Por qué no se ha desarrollado ese suelo y lleva años vacante? Pues por un poco la rigidez del marco normativo. Porque la vivienda protegida hasta anteriormente tenía un periodo de régimen jurídico de 30 años y su precio, pues, prácticamente era equiparable al de una vivienda libre en muchos municipios. Por lo tanto, pues, alguien que va a comprarse una vivienda, pues finalmente se quita de problema y se busca una vivienda libre. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido reducir los plazos de la vivienda protegida, de forma que hemos pasado de una vivienda que estaba durante 30 años a una vivienda que está durante 7, 10 o 15 años. Y eso significa flexibilizar
para que cualquier promotor, y con esto contesto a CEACOP y agradezco su presencia y también su colaboración constante siempre, pues esto significa que en cualquier municipio de los 770 que hay en Andalucía habrá un suelo disponible calificado para vivienda protegida, que en este momento pues, se va a poder edificar una promoción de vivienda de forma que a los 7 años pues será una vivienda o a los 10 años o a los 15 años. Y eso pues significa que el ayuntamiento, el alcalde, pues tendrá un suelo con mucha mayor utilidad y al mismo tiempo pues habrá promotores locales que puedan entrar a promover esos suelos. También porque hemos hecho una revisión de los precios de la vivienda protegida en Andalucía, que era de los precios más bajos de toda España, y hemos actualizado los módulos provocando que la construcción de viviendas protegidas sea viable, puesto que finalmente los requisitos que se le exigen son los mismos para todas las viviendas que son los establecidos en el Código Técnico de la Edificación. Y aquí quiero resaltar dos cuestiones en relación al diseño. Antes que nada, de las primeras cosas que aprobamos en Andalucía, y creo que en esto pues somos pioneros también, es la eliminación de los requisitos de diseño para la vivienda protegida. Nos parecía absurdo que a estas alturas del siglo XXI estuviéramos diciendo todavía que una vivienda protegida tiene que tener un lavadero con una pila o que tiene que tener X metros de un dormitorio o de otro. Por lo tanto, los requisitos no existen, son los mismos ya que para una vivienda libre y son los que marcan los planes generales de ordenación urbana en las distintas ciudades. Por lo tanto, en ese sentido, yo estoy de acuerdo que hay que avanzar enormemente en la posibilidad de que los diseños de las viviendas sean flexibles y lo que están sobre la mesa son los metros de una vivienda. Uno puede hacer una vivienda de 90 metros o de 70 metros y la de 70 metros puede tener un dormitorio o puede no tener dormitorio y simplemente pues, ser una superficie abierta. Todo eso se posibilita en el Plan Vive, porque bueno, no se limita en ese sentido los requisitos de diseño y se posibilitan también todo lo que has estado hablando, Antonio, de Gaesco, a quien también quiero agradecer muy especialmente su colaboración durante todo este tiempo, ¿no? Pues se posibilita todos los desarrollos de co-housing, co-living, etcétera, porque en el plan hay figuras que son los alojamientos, que son unidades de 45 metros con zonas comunes, que anteriormente solamente estaban destinados a personas con exclusión social y que en este momento esa exclusión social no puede estar supeditada solamente a los más vulnerables, que también, sino que, bueno, pues estamos pensando en los jóvenes, en los mayores y, por lo tanto, con este plan se posibilita que se puedan hacer residencias de estudiantes, viviendas tuteladas para mayores, etcétera. Ya Andalucía está subida en el Build to Rent. En el año 2019 hicimos una convocatoria para un programa específico de fomento de viviendas en alquiler, un programa que tiene unas subvenciones para los promotores de hasta el 30 y el 40% y que lo que establece es que se puedan promover viviendas con un precio de alquiler limitado y que el promotor tiene que mantenerlo durante 25 años al menos. Y esto significa que en la primera convocatoria que hicimos con unas subvenciones de alrededor de 18 millones, pues tuvimos una respuesta de proyectos de promotores públicos, promotores privados y también fundaciones, porque va dirigido a todos los sectores. Tuvimos una respuesta de 22 promociones en 27 municipios de 7 provincias en Andalucía y significa que ya están en marcha, ya se inician las obras de 722 viviendas Build to Rent en Andalucía. Con lo cual es un camino que no se había andado en Andalucía y para nosotros es muy importante porque en este programa en concreto tiene subvenciones y lo vamos a volver a sacar ahora. Está a punto de salir otra convocatoria con un presupuesto muy importante y estamos hablando y sabemos que hay interés en el sector por este proyecto, pero independientemente también de este programa con subvenciones, pues también se puede desarrollar en los suelos, como decía, de vivienda protegida sin una subvención específica ajustando los márgenes. Es cierto que Antonio ponía el dedo en la llaga sobre el tema de la densidad. Los planeamientos han sido históricamente herramientas inflexibles
y estamos empeñados desde este nuevo gobierno en aprobar una ley que ya se ha iniciado su trámite, está sometida a información pública, todos la conocéis, que es la llamada LISTA, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía, y que es la ley que sienta las bases de la utilización del suelo de Andalucía para promover el desarrollo económico, para flexibilizar las condiciones pues, de las actividades productivas y, en definitiva, una ley que pueda acoger todas estas cuestiones que cuando entramos al detalle menudo, ¿no? Pues nos encontramos con la limitación de la densidad, etcétera. Pero ya existen muchos mecanismos de flexibilidad en los cuales yo quiero incidir que hay que entrar y hay que utilizarlo. Nosotros, como digo, estamos un poco empeñados en la colaboración público-privada con esta puesta a disposición del suelo público para más de 290.000 viviendas en Andalucía, que tienen que tener una respuesta y que estoy segura que lo va a tener por parte de los promotores en Andalucía. Y termino. La vivienda, el sector, como bien decíamos, 3 años es un plazo larguísimo, pero tenemos que ser muy conscientes de que la vivienda es algo vivo. Las ciudades, por tanto, son estructuras vivas, porque la persona tiene distintas necesidades a lo largo de su vida. No son las mismas necesidades las que tiene un joven, que perfectamente se puede adaptar en un local a vivir porque es una persona o una pareja o tienen un niño y perfectamente puede tener una necesidad en una etapa de su vida, pero va evolucionando y la vivienda se va convirtiendo. Y por lo tanto yo estoy convencida que en los próximos años tendremos proyectos innovadores en el sentido de que la vivienda será pues algo en el que se pueda dar respuesta a las distintas necesidades y también que por parte de todo el marco legislativo pues se pueda facilitar esos cambios que en un momento dado pues sean más fáciles de producir a la familia en sus distintos momentos de la vida, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Hemos comentado que había, por una parte, un entorno de fuerte recesión este año, al que le seguirá una recuperación, dicen todos los analistas, ya lo decía la Comisión Europea y también la OCDE, que será insuficiente en 2021, y decía José María que se preocupaba por 2022 era lo que más le preocupaba y si tendremos una crisis en W que dicen los economistas. A mí me gustaría plantearle a José María si estos dos vectores, el entorno recesivo y las necesidades de nuevas viviendas tras haber vivido el confinamiento, pues, ¿cómo van a afectar la demanda? ¿Cuál va a pesar más? ¿Caerá la demanda? ¿Se mantendrá? Sé que es difícil, pero... Es que es muy complicado ahora mismo saber el comportamiento de la gente, ¿no? Porque la situación ha sido tan extraña que hay gente que de pronto se ha encontrado muy bien en su casa, ¿no? Y mientras que antes estaba todo el día en la calle y moviéndose, iba al restaurante, a los bares y tal, y ahora su casa, pero es que además en su casa quiere recibir a sus amigos y necesita un espacio un poco más amplio, ¿no? Y quiere una casa que además, pues a lo mejor tenga un entorno con una piscina o una vista que se pueda asomar y no vea otro bloque enfrente. Todo esto contrasta mucho con las tendencias que llevábamos. O sea, a mí esta crisis llevábamos unas tendencias y en algunas ocasiones se ha agudizado. Por ejemplo, el tema digital, ¿no? El comprar en Internet, todo esto se ha agudizado. Hemos pegado un salto muy hacia adelante. Las empresas incluso han tenido que seguir una tendencia que ellas iban más lentas, ¿no? Y no les ha quedado más remedio. Pero esa era una tendencia que estaba clara. Había otra tendencia que es queremos vivir en la ciudad y no queremos comprar. Esa era otra, ¿no? O sea, no quiero problemas, yo quiero cambiar, lo que comentaba Alicia, ¿no? Tengo una necesidad de vivienda en un momento, después tengo otra y voy cambiando con alquileres. No me planteo la vivienda como riqueza, ¿no? Como un activo que tengo, del que puedo disponer, que dejo en herencia, que puedo vender si me hace falta, sino yo lo que hago es un gasto y no quiero problemas, ¿no? Esa era otra tendencia que teníamos. Claro, esto se puede romper. Yo comprendo que puede haber 290.000 posibilidades de vivienda protegida, pero si están en pueblos a los que nadie quiere ir, ningún promotor se va a meter en eso porque sabe que no va a vender. Es decir, podemos tener mucho suelo. A mí me parece que el problema que tenemos es que el suelo que la gente quiere no existe. Ese suelo se agotó en la crisis anterior y quedan pequeños reductos, pequeños espacios que se pueden sacar, pero es muy complicado hacer eso.
Entonces, la demanda por eso ha estado presionando en estos años anteriores y los precios han subido, sobre todo cuando además recibía la presión de los apartamentos turísticos. Y ha sido en ciudades y en determinadas zonas. No han subido el precio de la vivienda en Huesca, ha subido en Málaga, ha subido en Sevilla, ha subido en Madrid, ha subido en Barcelona, en Valencia, en ese tipo de zonas. Después, lo que comentaba Antonio es que es un sector enormemente regulado. Entonces, la regulación requiere pensarse las leyes, ser capaz de sacarla, hablar con la gente. Y ahora establezco un marco que cuando ese marco está establecido, la realidad no tiene nada que ver con el marco, porque la realidad cambia a una velocidad asombrosa. Yo me alegro que se hagan planteamientos legales pensando en la flexibilidad, pensando en que, porque a lo mejor, vamos a ver, si yo lo que quiero es vivir en una ciudad o lo que quiero es tenerlo todo a mano, como es el mundo ahora de los jóvenes, a lo mejor me tengo que ir a un centro comercial que tenga torres de vivienda encima, donde yo baje y tenga, como comentábamos antes, el gimnasio, tenga la cafetería, tenga un sitio, incluso una pequeña tienda de verdura, esto y aquello, porque lo que quiero es vivir con todo a mano, no quiero coger coches, ¿no? Después, el mundo profesional, ¿cómo va a cambiar en cuanto a qué hacen las empresas? Pues las empresas están pensando, yo qué sé, en algunas en las que yo trabajo como profesor, es que han quitado todas las oficinas de alquiler y está todo el mundo trabajando en su casa y hasta diciembre o enero se ha acabado ese tema. Y están todo el personal de planificación docente, de documentación, todo trabajando en casa. Y las oficinas de 2 o 3 calles muy importantes que en esta escuela de negocio tiene, pues ahora mismo las han dejado. Entonces, el cambio es muy profundo, porque las empresas dicen, bueno, comentábamos antes también, ¿no? Con Lorenzo, me parece el tema corporativo, ¿no? De que las empresas quieren seguir con esa idea de corporación. Pero es que también los trabajadores quieren trabajar ahora en casa. Han visto lo que es estar allí con los niños, estar en casa no sé cuánto. Hemos cambiado y a lo mejor no es una cuestión de que me pagues más, sino que yo quiero tener más tiempo trabajando en casa. Y eso sí, en un horario fijo, no como estamos ahora que trabajamos online a cualquier hora del día y que prácticamente no desconectamos en ningún momento. Entonces, todo esto son cambios sociales que se tienen que ir dando. Yo, en unas conferencias que estuve dando en Construmat, había un proyecto de vivienda que a mí me causó mucha atención, ¿no? Y era una casa que estaba en 80 metros, que estaba estructurada para tener un dormitorio al principio y un cuarto de baño y un gran salón. Después se podían cambiar los paneles porque toda la infraestructura estaba hecha y aparecían 2 dormitorios que se recortaban de no sé cuánto. Después aparecía otro cuarto de baño. Entonces la vivienda iba cambiando según las necesidades de la familia y al final volvía, cuando ya la pareja estaba otra vez jubilada, a la vivienda inicial. Y solo era cambiar paneles y cambiar pequeñas instalaciones, pero estaban previstas desde el principio. Entonces, claro, yo le estoy vendiendo a una persona o a una familia una vivienda que es para toda su vida. No sabiendo que tiene que cambiar si tiene un hijo o si tiene más hijos. Tampoco sabemos ahora mismo el tema de los millennials y de los centennials sobre todo, los que tienen entre 12 años y 25, los que yo tengo en la universidad, ¿no? Que se caracterizan por la falta de respeto. Esa es su característica fundamental, ¿no? No respetan nada, las ideas antiguas no van con ellos. Entonces esta gente van a ir creciendo, van a ir siendo contratados por empresas, ganando su renta, tienen que vivir. ¿Cómo lo van a hacer? Porque claro, en un plan a 10 años, esta gente ya han entrado en el mercado. Claro, fijaros, estamos ahora mismo regulando y estableciendo unos principios para gente que tiene 20 años, 22, 23 años, que dentro de nada tienen 30 y tantos y ya están ganando sueldos más o menos aceptables, y a ver qué hacen, ¿no? Y nosotros más o menos la impresión es que seguimos igual. O sea, hacemos la vivienda normal, seguramente Antonio lleva razón, es que es lo único que me dejan hacer. O sea, por la regulación que tengo, ¿no? Vale, pues entonces la regulación tiene que cambiar, pero tiene que cambiar de una manera absolutamente abierta. El tema del teletrabajo, vamos a necesitar un espacio en casa para trabajar. O 2, porque si es una pareja necesitarán 2. Y con muchas calls, ¿no? Y que tienen visiones de tu casa, que tienes que guardar la intimidad. No sé, es un mundo enormemente complejo y la regulación que tenemos es enormemente fuerte. Y en cuanto a los impuestos, yo hice cálculos que me dieron y son bastante más del 20 y tanto, 30%, ¿eh? Si empezamos a sumar todo lo que hay detrás de los ayuntamientos, no sé cuántos, licencias y tal, es una burrada lo que se paga de impuestos cuando te compras una vivienda. Es una cosa espectacular, ¿no? Por eso cuando cayó la crisis financiera, se hundieron los ayuntamientos y también las comunidades autónomas, porque tenían parte de la recaudación impositiva venía de la vivienda y el sector fue el que se desplomó, ¿no? En fin, a mí me parece que es un sector que se mueve muy lentamente, pero que la sociedad cambia muy rápidamente.
Y ante eso, ¿qué hace la gente? Pues coge una vivienda y no quiere saber más. Y la gente joven piensa de otra forma. ¿Va a cambiar también la gente joven? Tampoco lo sé, porque la tendencia no iba por comprar y por no vivir en un sitio que no fuera la ciudad. Y este es otro tema que tenemos que abordar. Igual somos capaces de fomentar desde la administración. Usted va al mundo rural o a pequeñas ciudades y si está ahí viviendo y tiene teletrabajo y tal, pues recibe la renta mínima o recibe esto, recibe aquello y empezamos a fomentar vivir en otros espacios. Pero lo que ahora mismo está todo el mundo es ciudad, espacio digital, mi casa. Este es el mundo en el que nos estamos moviendo y el mi casa, que es lo que afecta al sector, es lo que tiene que replantearse cómo vive entre ciudades y entre espacio digital. Y ahí va a estar viviendo la gente. Muy bien, muchas gracias, José María. Como siempre, agitando mucho el debate, con lo cual te agradezco. Vamos a darle la palabra a Lorenzo para que también intervenga sobre este tema de la demanda que yo planteaba y cualquier otro que se ha suscitado desde su última intervención. Adelante, Lorenzo. Gracias, gracias, Alberto. Es verdad que la demanda puede cambiar a la par que cambia la sociedad. Y la sociedad indudablemente ha recibido un golpe tremendo que nadie preveía. Se han caído, no han cambiado, se han caído muchos paradigmas y creo que la sociedad debe terminar teniendo una evolución, esperemos, en una involución con esto de la pandemia, ¿no? Decía José María que no hay suelo para viviendas, eso apunta, sí hay suelo. En Sevilla, ciudad, hay mucho suelo del plan general que ni tan siquiera se ha iniciado. Probablemente cuando se inicie hará 20, 25 años que alguien empieza a pensar en esos desarrollos, en la mayoría de ellos macrodesarrollos que reiteran un perfil de demanda que ya no existe, de ensanches de ciudades que no crean ese entorno al que hemos estado aludiendo en el que la gente se puede sentir cómoda. Probablemente igual hay que cambiar y que esos suelos que faltan por desarrollar, tanto en Sevilla como en Málaga, o los planes parciales que han desarrollado con buen ritmo en Córdoba, pero les falta la esencia de la ciudad. Entiendo que no habría que irse solo al centro de las ciudades. Y vuelvo a comentar lo del efecto turismo y demás, ¿no? Que creo que llega para cambiarse. Comentaba también, se comentaba antes el tema de las menos franquicias y eso igual hace que vuelva a entrar otro tipo de comercio, de restauración o de negocio en el centro de la ciudad y puede que cambie, pero en los entornos de desarrollo también habría que pensar en crear un entorno agradable para que la gente viva. Y si vamos al teletrabajo, pues que la gente tenga su casa con la disponibilidad y la flexibilidad necesaria, que esperemos que la administración consiga su objetivo y que se pueda flexibilizar tanto el punto final como toda la tramitación burocrática y toda la maraña legislativa. Pero habría que apostar probablemente porque esos desarrollos conlleven un entorno agradable para que la gente quiera vivir allí y que luego esté bien conectado con los centros de las ciudades y ya sean entornos muy metropolitanos dentro de estos espacios de nuevos ensanches o sean entornos rurales algo más alejados de las ciudades, pero que se consiga que la tecnología y la accesibilidad sea importante. Y la accesibilidad no solo física, sino la accesibilidad a la vivienda de la gente joven, que es muy importante. Hay que conseguir que tanto desde la administración como desde entidades financieras y demás se apoye a esta gente joven que quiere tener su vivienda o a la gente joven o no joven que lo que quiere es vivir de alquiler y que se planteen alternativas y que se planteen posibilidades reales para que la gente tenga esa accesibilidad, ¿no? Luego queda siempre que todo el mundo quiere tener la opción de ahora una vivienda con sitios para teletrabajo, una terraza grande o jardines o mucha disponibilidad de muchas cosas. Es cierto que el perfil del demandante también es muy rígido en este sector, ¿no? Porque todo el mundo tiene ese idealizado, ese cambio de vivienda, pero en realidad digamos que hay un perfil alto de vivienda de reposición que podría adaptarse a mejorar la vivienda en esos niveles, pero el que quiere su primera vivienda, lo que quiere es una vivienda, lo mejor posible, eso sí, pero quiere tener la opción de tener esa primera vivienda, que entre todos tenemos que intentar que no solo por lo que ya estamos obligados por legislación, del código técnico que apuntaba Alicia y del resto de normativas que ya hacen que la vivienda tenga una calidad más que suficiente
la mayoría de los promotores están tirando de sellos sostenibles para garantizar además eficiencia energética, sostenibilidad y demás, con lo que ya el parque de vivienda que se pone en el mercado ya tiene una calidad suficiente. La gente quiere acceder a esa primera vivienda y luego en lo posible que sea con las mejores características que se le puedan ofrecer. Pero entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo para que lo que se ofrezca sea realmente interesante para el posible adquirente. Desde ese cambio de paradigma que os decía que indudablemente va a suponer la pandemia. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Estamos ya en la parte final de este encuentro digital, pero hay un par de cuestiones que a mí me gustaría que tratáramos. Uno es en qué zonas creéis que va a estar la demanda más concentrada, si van a mantenerse esas tendencias de las que hablaba José María, de ciudades, costas y otras pequeñas ciudades donde realmente hay muy poco movimiento en el sector, o lo ha habido al menos hasta antes de la pandemia. Y relacionado con eso, también me gustaría que viéramos qué puede pasar con el mercado de la segunda vivienda. Y con esta última intervención de cada uno de ellos, voy a seguir el mismo orden que de la inicial, intentaríamos cerrar el encuentro. Por tanto, le voy a dar la palabra en primer lugar a Alicia para que nos comente si cree que desde la Administración hay planes para qué zonas pueden ser las que tengan más presión para proyectos y cómo puede afectar a la segunda vivienda, que tiene también un componente importante en Andalucía, que es el inversor extranjero. Alicia, cuando quieras. Muy bien. Bueno, precisamente en el plan de vivienda se establece un mecanismo, ¿no?, que es el Sistema de Información de la Vivienda en Andalucía, mediante el cual, pues con toda la información que disponemos en la Junta, a través de los planes generales de ordenación urbana, de los propios planes municipales de vivienda y lógicamente de los desarrollos que se van realizando, pues saber un poco dónde es necesario incidir mayormente pues con acciones dirigidas al fomento de la construcción de nueva vivienda en alquiler o al establecer medidas para la rehabilitación. Ese instrumento, pues entiendo yo que nos detectará algunas de las cuestiones que todos observamos, ¿no?, que finalmente pues es en las grandes, en las capitales y muy especialmente en las que tienen una componente turística muy importante, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, pues también Cádiz, ¿no?, las que han tenido pues una subida mayor de precios al alquiler, las que han tenido ofertas de viviendas turísticas, 66.000 viviendas turísticas en Andalucía, que efectivamente algunas se están trasladando hacia una oferta de alquiler de vivienda habitual, pero que no será a todas luces una oferta estructural. Probablemente si se recupera el turismo, pues serán las primeras que vuelvan a irse al mercado turístico, ¿no? Pero bueno, hablábamos de la necesidad de establecer nuevas propuestas y efectivamente creo que, bueno, ya el movimiento moderno, ¿no?, en arquitectura, y habrá arquitectos que estén asistiendo a la jornada, estableció pues nuevos paradigmas respecto a la ciudad y a la forma de habitar, ¿no? Le Corbusier, la unité de habitación, establecía edificios donde la gente pues podía vivir, trabajar, tenía sus terrazas en las cubiertas de los edificios, y fue ya pues una propuesta de cambio absolutamente hacia la modernidad. Creo que en este momento estamos en un cambio de era, ¿no? Todos los sociólogos apuntan hacia un cambio de era, hacia una revolución digital, y evidentemente eso afecta también a la transformación de nuestras ciudades. Yo creo que, cada vez hay una oferta más profesionalizada en el diseño también, en las necesidades que se demandan y bueno, más atractiva en definitiva, ¿no? Y esto pues tendrá que ir evolucionando hacia esa flexibilidad y hacia establecer esos productos, como bien decía Lorenzo, ¿no?, que en cualquier parte pues puedan ser atractivos, donde en las áreas metropolitanas o en ciudades medias, pues creo que siempre que estén bien comunicadas
pues tendrán un poder de atracción interesante siempre que bueno, pues se ofrezca un entorno amable, con posibles espacios de convivencia para los vecinos, etcétera, ¿no? Y que las viviendas pues sean flexibles, como bien hablaba, no sé quién lo decía, es decir, José María, ¿no? Hablabas de las viviendas convertibles, pues es otro ejemplo más, ¿no? Tenemos que avanzar en esa línea de viviendas que puedan tener una flexibilidad interna absolutamente, algo que ya lo recogemos también para todas aquellas personas que tienen una diversidad funcional, una discapacidad durante su vida, o también a lo largo de nuestra vida podemos tener discapacidades funcionales, ¿no? Cuando tenemos una edad o tenemos una circunstancia. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que nos queda un reto por delante muy, muy interesante. Creo que en Andalucía se dan las condiciones y esta crisis será una oportunidad para que realmente podamos seguir siendo una comunidad muy atractiva para vivir en Andalucía, para vivir y por lo tanto para trabajar, para ofrecer oportunidades en ese sentido. Y bueno, todo aquello que hablabas del retail y de los edificios de oficina, bueno, pues a lo mejor tenemos que reconvertir edificios de oficina en edificios de alojamiento, de apartamentos. Bueno, la arquitectura no tiene límites, ¿no? Al final estamos ocupando las ciudades en edificios en altura, pero bueno, tenemos mucho tiempo por delante para ir absorbiendo esta transformación digital que de alguna manera nos llegará a todos, y estoy segura que con el criterio de todo el sector unido en colaboración público-privada, Andalucía tiene los mimbres para seguir siendo una comunidad atractiva para vivir, para generar empleo y más aún en esta transformación digital que nos depara pues muchas novedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación, Alicia. Vamos a darle la palabra a José Félix para que aborde estas dos cuestiones que yo planteaba en este último turno de palabra. José Félix, cuando quieras. Nosotros sí estamos de acuerdo un poco con lo que decía antes, y tanto también lo ha comentado Alicia. Las ciudades de que yo creo van a salir reforzadas de todo esto van a ser las ciudades que tengan buena conexión y que al final tengan capacidad de poder recoger de forma rápida a núcleos de población que sean externos a Andalucía. Yo creo que todas las ciudades de costa y que tengan posibilidad de llegada de AVE van a ser reforzadas porque al final es una vía de entrada muy cómoda y a nivel inmobiliario estamos notando que son las que más resisten un poco todo el tema de demanda. Entonces creemos que por supuesto van a seguir desarrollándose ciudades como Málaga, Córdoba, etcétera. Lo que sí creemos que el paradigma un poco de segunda residencia puede cambiar, no sabemos si en el corto o en el medio o a largo plazo, pero sí creemos que la segunda residencia pueda ampliarse un poco más lo que tenemos pensado de una vivienda en costa. Yo creo que sí hemos notado durante un tiempo que solo se quería una segunda residencia en zonas costeras, y sí estamos notando que hay una demanda de esa segunda residencia interior para, con todo el tema del teletrabajo, pues poder incluso estar de jueves a viernes, de jueves a domingo, quiero decir, y poder trabajar incluso desde esa vivienda. Entonces yo creo que eso puede ser un refuerzo para ciudades un poco más pequeñas, de interior, que tengan algo que ofrecer a esa persona o a esa persona que quiere trabajar o quiere pasar unos días y ya tiene su vivienda en una ciudad pues costera, ¿no? Yo creo que puede ser una vuelta a la zona interior y que también creemos que es una oportunidad. Sin duda, la segunda residencia va a seguir siendo muy importante. Yo creo que hay una tendencia también muy fuerte de público nacional que ha comprado o ha decidido comprar durante el confinamiento en ciudades de tamaño medio, incluso que han pasado épocas. O sea, nosotros en nuestra empresa, por ejemplo, hemos tenido muchos casos de personas que en la medida de lo posible, cuando han podido, han ido a teletrabajar o a trabajar desde su segunda residencia en Andalucía, con lo cual creo que van a tener todavía más importancia para determinados tipos de público. Otra cosa es cómo se va a comportar el público extranjero, que como decíamos antes en Costa del Sol es súper importante, y ahora mismo digamos que las transacciones que están habiendo son mínimas, con lo cual creemos que tenemos que ver un poco si esa persona mayor, como decía José Antonio, pues vuelve o no vuelve a viajar y vuelve o no vuelve a comprar vivienda en Costa del Sol, que al final el turismo de compra-venta de viviendas era un tipo de comprador que usualmente estaba por encima de los 45 o 50 años.
Así que habrá que ver cómo se comporta el turismo en los próximos años para poder solventar todo ese proyecto de segunda residencia en la costa, sobre todo. Muy bien, agradezco la brevedad porque estamos ya casi en el límite de tiempo que nos habíamos marcado. Le voy a dar la palabra a Antonio Gil para que cierre también su participación en este encuentro digital abordando estas dos cuestiones que yo planteaba. Antonio, cuando quieras. Gracias, Alberto. Bueno, con respecto a las dos cuestiones planteadas por ti, el comportamiento de la segunda mano, de la segunda transmisión, bueno, en mi caso particular tengo menos experiencia en ese ámbito, pero sí comentar que obviamente lo que es la obra nueva, la oferta se suele ajustar, ¿no? Con los proyectos se estudia el mercado y se ajusta más a la demanda normalmente, y en la segunda mano, pues bueno, es mucho más dependiente de la situación, de las variables genéricas socioeconómicas de la situación, ¿no? En este caso, pues la demanda sobre la segunda mano, pues sí depende de la situación económica, del desempleo, etcétera. Entonces, bueno, en función de cómo vaya desarrollándose estas variables, pues esa segunda mano, pues decrementará los precios o podrá que esa reducción de precios pues sea más suave, ¿no? En este sentido, evidentemente, entre segunda mano, pues también hay que distinguir pues las que tienen 2 años de antigüedad, las que tienen 10, las que tienen 50, etcétera, que pues ahí también hay mucha diferencia, ¿no? Aprovecho este último final para resaltar e insistir en la heterogeneidad del sector, ¿no? Siempre yo, sobre todo, a nivel de información y a nivel de noticias, pues se generaliza, pues el precio medio de la vivienda en España es tanto. La situación del mercado es positiva o negativa, pero siempre de manera global, ¿no? Y sin embargo es muy heterogéneo el sector, ¿no? Con respecto al tema de en qué territorios se pueden o son más, se van a desarrollar o se van a impulsar más desarrollos inmobiliarios y de construcción, pues mira, pues será aquellos núcleos, aquellas ciudades que sean capaces de crear atracción, ¿no? Estamos atracción por las infraestructuras que tengan, por los servicios y espacios culturales que también puedan ofrecer, pues también por su apuesta por los espacios inclusivos y la protección del medio ambiente. Es decir, todo eso va a hacer atracción a los demandantes de productos inmobiliarios. Y también, por supuesto, cómo no, pues aquellos territorios que tengan o incidan o busquen una normativa que sea clara, no farragosa, que se reduzcan las barreras para la ejecución de proyectos y los trámites burocráticos, que haya una seguridad jurídica, que contribuyan a crear programas de ayudas al acceso a la primera vivienda, sobre todo, ¿no? Y esto que hemos hablado, pues de los mileuristas, la gente joven, etcétera, pues no solamente de adquisición, sino también en alquiler, y sobre todo por los que también incluyan o incentiven la colaboración público-privada. Yo creo que es fundamental para el futuro esa colaboración. Evidentemente tiene que haber un equilibrio entre los intereses privados y los intereses públicos, pero esa colaboración yo creo que es fundamental. De hecho, pues ya en los últimos días pues se están produciendo noticias en ese sentido. Pues ya hay ayuntamientos en Andalucía pues que bueno, pues que han sacado programas de enajenación de patrimonio municipal de suelo para bueno, la mejora de infraestructura de la ciudad, y otras medidas también que las distintas administraciones, pues estoy seguro, irán impulsando en su territorio. En este caso, pues estoy seguro que desde la Junta de Andalucía, pues también con ese proyecto o anteproyecto de la lista, pues seguro que también incidirá en esa colaboración público-privada, que yo creo que serán fundamentales para dinamizar el sector y modernizarlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio, por tu participación en este encuentro digital. José María, quería yo que nos dieras una última pincelada sobre las zonas y también sobre el mercado de segunda vivienda para el ocio y los extranjeros también. Yo creo que lo clave ahora mismo es qué va a pasar este verano y qué va a pasar de aquí a diciembre. Si vamos a salir con una sensación de control de la pandemia o vamos a salir con una sensación de que esto ha venido para quedarse y voy a estar con la mascarilla ya toda mi vida.
Esta es la cuestión, porque están avisando ya que hay otro virus que viene detrás, que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, si por ejemplo la gente que tiene la segunda vivienda en la playa va a la playa y hace su verano más o menos normal y aquí no ha pasado nada, entonces seguiremos viviendo con mi segunda vivienda en la playa, creo. Ahora bien, si están limitadas las playas, no puedo ir, tengo una hora, no sé qué y no sé cuánto, entonces a lo mejor hay un cambio al mundo rural. Y un cambio al mundo rural ya para mis fines de semana. Porque, por ejemplo, la gente de Madrid viene a la playa de vacaciones, pero los fines de semana no viene a la playa. Hay ciudades que están más cerca de la playa y su segunda vivienda la tiene ahí, ¿no? Entonces, el control me va a marcar la segunda vivienda, cómo lo voy a hacer. Si voy a ir a ese mundo rural o no. Oportunidades. Yo creo que las oportunidades dependen de dos factores, al margen de las ciudades, de la parte de la oferta, cómo se organice, ¿no? Pero depende de dos factores. Las oportunidades de trabajo que encuentre la gente. Si la gente no encuentra oportunidades de trabajo en Andalucía, no va a estar en Andalucía, por mucho que queramos. Y en segundo lugar, la forma de vivir, que esto es lo que no sabemos si ha cambiado o no ha cambiado. Si la gente quiere vivir en ciudades o ahora prefiere vivir en unos sitios distintos porque la ciudad se ha convertido en un entorno agresivo, donde va la gente con mascarilla, donde te pueden contaminar, donde no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, por eso digo, el control de la pandemia es claro. Y a esto hay que añadir que el control de la pandemia va a ser fundamental para el turismo. Un espacio económico que depende tanto del turismo como es Andalucía, donde hay ciudades que son puramente turísticas o por lo menos que un 20% de lo que inyecta, lo inyecta en el turismo, que además suele ser estacional, pues como el turismo no venga es que las deja arrasadas. Entonces las oportunidades de trabajo van a desaparecer y esa gente se va a ir de ahí. Y esto es, por eso el control de la pandemia no es que lo controlemos, sino que tengamos la sensación de que lo controlemos. Y ahora además hay otra cuestión más. Hemos hablado muchas veces de que la gente no quiere tener cosas, sino sentir cosas, y entrábamos en las sensaciones, ¿no? Y decíamos que la salud era una sensación, ¿no? Ahora se ha convertido en la número uno. Entonces, todo lo que tenga que ver con la salud, todo lo que tenga que ver con espacios que la protejan, incluso con casas que se diseñen para que al entrar haya puntos de desinfección, haya sistemas de control, que esté todo pensado para eso. Yo creo que eso va a tener ahora una demanda, pero insisto, depende del control de la pandemia que tengamos o que no tengamos. Y lo vamos a esa idea creo que va a estar clara de aquí a diciembre. Primero, ¿qué va a pasar en verano? Segundo, si hay rebrotes en octubre, noviembre. Ahí va a estar la clave de seguramente de nuestro futuro y del futuro del sector. Muchísimas gracias por tu visión, José María, y vamos a cerrar este último turno dándole la palabra a Lorenzo Santana, director para Andalucía de la División Inmobiliaria de Acciona. Lorenzo, tuya la palabra. Bueno, muy breve porque creo que estamos apuntando todos en la misma dirección. Es verdad que es difícil hasta que no liberemos esta incertidumbre, trabajo José María, hasta final de año, a ver cómo realmente evoluciona esto. Lo lógico sería que se mantuviesen focos de primera vivienda en las áreas metropolitanas que hasta ahora lo han tenido. Málaga, que además ha hecho bien con ese aporte que apuntaba Antonio también, de iniciativas culturales, de turismo de otro tipo también, que ha hecho que Málaga haya crecido mucho, o la simple buena gestión del urbanismo que se hizo en Córdoba en su momento y que propició que los planes parciales se pusieran en carga justo al salir de la crisis, ¿no? A eso se tendría que unir Sevilla con la puesta en carga de sectores o esta enajenación de suelo público que se vuelva a anunciar en Sevilla y que esperemos que esta vez sí se consolide y permita esas oportunidades. Digamos que esos serían los focos de primera vivienda, o deberían serlo. Es verdad que probablemente con este cambio se pueda reactivar o se debiese reactivar incluso zonas como la Bahía de Cádiz en primera vivienda, tema de Campo Gibraltar, porque hay necesidad real de primera vivienda, ya sea vinculada a planes de la administración que permitan la accesibilidad a perfiles con menos poder adquisitivo o a gente joven o con necesidades especiales, o únicamente por la demanda existente que no encuentra una oferta satisfactoria. Y en la segunda vivienda pues se consolidará, si todo va bien, la Costa del Sol como el principal foco de atracción extranjera. Por contar una anécdota, nos decían algunos de los comercializadores de la costa que durante el confinamiento y la imposibilidad de los extranjeros de venir a España y a Málaga en concreto,
pero que tenían una demanda embalsada porque decían los extranjeros que si hay que volver a confinarse, si esto vuelve, ha contado José María en octubre, que quiere que les pille en Andalucía, que no quiere que les pille en Holanda o en Bélgica, o sea, que se quieren comprar una casa aquí porque si hay que confinarse es mejor confinado aquí, ¿no? Bueno, pues deberíamos aprovechar eso. Y eso mismo vale con el criterio del perfil nacional, con buenos accesos a distintas grandes ciudades, pues las zonas de costa habituales, de Cádiz, Huelva, o Málaga también para perfil nacional, ¿no? Yo creo que debería consolidarse todo si esa incertidumbre y ese control de la pandemia realmente se produce y volvemos a estabilizarnos, pero con esos cambios, ¿no? Yo creo que será importante contar debidamente a las segundas residencias también de posibilidades de hacer eso, de poder, de que la gente, porque el teletrabajo, a pesar de las limitaciones y tal, yo creo que ha venido para quedarse, se ha demostrado que funciona. Se ha demostrado, y la gente joven además, yo creo que eso ya no se lo van a quitar de la cabeza. Yo he trabajado desde mi casa muy bien y ahora tú le dices a ese que ha trabajado muy bien desde su casa que ya no, que volvemos otra vez a lo de antes. Ahí va a haber una fricción y habrá que ver cómo se conlleva eso, pero probablemente las segundas residencias se conviertan no solo en un sitio de playa, sino en un sitio de compatibilidad en tiempo con tu primera vivienda y la segunda, pero te tiene que ofrecer también una garantía, ¿no? No vale ya un apartamento en la playa sin más para dormir, sino que tiene que ser un sitio para vivir. Y por ahí yo creo que se consolidará la nacional, la segunda residencia nacional. Muchísimas gracias, estamos ya fuera de hora, son las 11:05 de la mañana. Vamos a concluir este encuentro digital dándole las gracias en primer lugar a los 5 ponentes por su vivo debate, creo que ha sido muy interesante. El número estable de asistentes lo demuestra y quiero darle también las gracias al Grupo Acciona por hacer posible que este tipo de debates puedan desarrollarse en esta situación que por la pandemia está proliferando como eventos digitales. Así que muchísimas gracias a todos, les emplazo hasta la próxima cita y en nombre del Grupo Yoli les doy las gracias de nuevo por haber participado. Muy bien, buenos días y hasta la próxima.